Una de las más grandes bendiciones que recibimos en la vida fue el poder estudiar hebreo en la Universidad de Jerusalén. Este estudio del libro de Génesis o Bereshit en el lenguaje hebreo es una compilación de notas y de escritos que hemos podido llevar del segundo año del curso. Para nosotros fue de gran bendición poder observar estas palabras y mirar lo que realmente significaban y cómo eran usadas en el contexto cultural judío. Agradecemos a nuestro maestro Alan Shah, quien se predispuso en enseñarnos, y pretendemos profundizarnos en el Génesis del Pentateuco del Torá, del cual se puede aprender mucho acerca de la esencia divina a través del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Esperamos que, así como para mí lo sea para ustedes de bendición, el aprender estas palabras y ponerla en un contexto cultural de apreciación y de traducción en aquellos tiempos. Mi nombre es Ricardo Barrera y sirvo a la Iglesia de Cristo en Elgin, y esperamos, una vez más, para los amantes de las Escrituras, que esto sea de gran bendición para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga desde la hermosa ciudad de Elgin. Reiteramos, soy Ricardo Barrera y el libro se llama Bereshit. Shalom y Ahabaj. Hasta luego. Estamos mirando la parte final del libro de Génesis y el judaísmo separa el libro de Génesis en 12 secciones o lecturas semanales, las cuales se le titulan Parshas. Estamos en la última, en la número 12. Y la número 12 comienza de Génesis capítulo 47, verso 28 y finaliza con el último versículo del libro. Para el día de hoy hemos visto las 12 parshats, desde la 1 a la 12, las cuales, si recuerdan ustedes, hemos estado repasando a través del tiempo, pero posiblemente se les haya olvidado. Y son 12, cerrará con bendiciones a los hijos de Israel o de Jacob, desde la primera parsha hasta la última. Cada una de las secciones son muy importantes y sobre todo son muy interesantes. La primera se le llama en principio o Bereshit, la cual es el versículo 1. La segunda se le llama Noaj o Noé, la cual es descanso, Génesis 6:9. Y el título de esta está basada en la tercera palabra de este versículo. La tercera se llama Lech Lecha, que significa vete de tu tierra, que inicia con Génesis 12:1 y es la quinta y sexta palabra del versículo. La cuarta es Vayera, apareció, Génesis 18:1, que es la primera palabra del versículo. La quinta es Chayei Saraj, la vida de Sara, Génesis 23:1, y es la segunda y tercera palabra. La sexta es Toledot, esto es descendientes, Génesis 25:19, y es la segunda palabra del versículo. La séptima es Vayetse, esto es salió, la primera palabra del versículo, y va desde Génesis 28, versículo 10 al 32:3. La cuarta es Vayishlach, les mandó, Génesis 32:4 al 36:43, es la primera palabra del versículo. La novena es Vayeshev, esto es habitó, Génesis 37:1 del 40 al 23, la primera palabra del versículo. La décima es Miketz, aconteció que pasando, es la primera palabra del versículo, es Génesis 41:1 al 44:17. Vayigash, que es se acercó a él, Génesis 44:18 a Génesis 47:27, que es la tercera palabra. Y estamos finalizando con la última,
Vayeshi, que es y vivió, que data, reiteramos, la primera palabra, Génesis 47, verso 28 al 50-26. No sé si alguien de ustedes intentará memorizarse estas 12 parshas. ¿Alguien quisiera intentar memorizárselas para el próximo miércoles? Hermano, ok. Y les tendremos un premio de consolación. ¿Qué les parece, hermanos? Para cada uno de los que se la hayan memorizado. Necesitamos una vez más los títulos en hebreo y solamente necesitamos más o menos las porciones de dónde a dónde es. En 12 semanas, las primeras 12 del año, que inicia para el judío el día de ayer, se leen estas 12 secciones de Génesis. Para el mes de diciembre ya han leído todo el libro de Génesis ellos, y se separa de esa manera. Esta última ha de finalizar con la bendición de los hijos de Jacob. Veíamos la semana pasada los hijos de José. Esto es, veíamos a lo que sería Manasés y lo que sería Efraín. Y decíamos que Efraín, aunque es el menor de los hijos, recibe la bendición de la primogenitura. Y veíamos la semana pasada por qué Jacob decide hacer esto y por qué recibe Efraín esa parte y no su hermano Manasés. Veíamos la gran bendición de José y cómo es que le da esta bendición, porque preserva su fe a pesar de estar viviendo en tierra de Egipto. Y veíamos cómo es que José se disgustó cuando vio que cruzó los brazos Jacob, pero entendíamos por qué así había sido y por qué tenía que ser así. Veíamos también que la separación de las tribus con exactitud por parte de Dios son 12 y siempre se añade una tribu más, estos son 13. Esto es, se quita a José y se añaden a sus hijos Efraín y Manasés. Aunque Manasés nace primero, estaré mencionando a Efraín porque recibe la primogenitura. Y veíamos que estas 12 tribus tienen sus 12 banderas, sus 12 secciones al llegar a la tierra prometida, y Dios con precisión los coloca de esa manera para no perder 3 tribus a cada lado del tabernáculo durante el transcurso de los 39 años. Y veíamos que ellos quedaban en la parte de atrás, lo que sería Benjamín y lo que sería Manasés y lo que sería Efraín. Y el día de hoy vamos a continuar viendo las bendiciones que da Jacob a los 12 hijos. Tal vez de toda la Biblia, el capítulo 49 es el capítulo que lleva a explicar el camino, la ruta y el destino de cada una de las tribus de Israel. Cuando nosotros pensamos en nuestros hijos, si pudiésemos descifrar lo que les espera, a lo que se van a dedicar, lo que van a llevar a cabo en su vida, pensamos que sería un poquito difícil hacerlo. Jacob hace precisamente eso. Jacob no solamente explica lo que cada una de las tribus se va a dedicar, define cómo se va a dividir la tierra que la dará Josué y explica cómo es que cada una de las tribus peleará su destino hasta la venida del Mesías. Y por eso el capítulo 49 es uno de los más estudiados por muchísimos, porque en el capítulo 49 se resume todos los libros del Antiguo Testamento hasta la venida de Jesús. O sea que se resume con exactitud lo que cada una de las tribus recibiría y lo que cada una de las tribus llevaría a cabo. ¿Cómo lo aplicaríamos a nosotros? Lo aplicaremos a nosotros al ver que nuestra ruta, nuestro camino, nuestro destino ya ha sido visto por Dios. Y aunque nosotros pensamos que nosotros determinamos nuestro futuro, aunque pensamos que somos arquitectos de ello, y en parte lo somos, Dios ya sabe cómo vamos a vivir el resto de nuestros días. Es muy interesante esta parte de la Escritura. Así que se va a ver las bendiciones que da Jacob a los hijos. Y se van a dar en orden, totalmente en orden. Dice Génesis capítulo 49, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios. Dice, y llamó Jacob a sus hijos. Ahora reitero, para este momento, ¿cuántos hijos considera Jacob suyos?
para este momento, ¿cuántos hijos considera Jacob suyos? ¿Ah? A ver, ¿alguien me puede ayudar? 12 dice, no, 14, porque recuerden que Efraín y Manasés, dijo Jacob, estos son como mis hijos, muy bien. Y sí, son 14 porque José todavía está vivo y por lo tanto todavía recibe la bendición. Recibe la bendición los 12 hijos, aunque los primeros 2 hijos, estos Efraín y Manasés, ya la habían recibido en la clase que vimos la semana pasada, ¿ok? Ahora, esta parte se va a separar en 3 secciones, ¿ok? La primera, cada uno de las tribus de Israel, su nombre colocado después que nacen de sus madres, cada uno tiene un significado basado en el momento en que nacieron y lo que hicieron cuando nacieron. Número 1, ¿ok? Número 2, está basado también en esto que estamos mirando, la bendición de Jacob hacia ellos. La bendición de Jacob hacia ellos, y se basa en esto, en lo que será el destino, y se está profetizando ello. Y número 3, está basado en lo que hace Moisés cuando van a entrar a la tierra prometida. En el canto de Moisés, Deuteronomio 36, 33, 6, 25, declara, hermanos, la bendición que le da a las tribus. Vean el orden, ¿ok? Desde que nacen hasta que los bendice, hasta que entran a la tierra prometida, por parte de Moisés, se basa esta parte de las profecías de los hijos de ellos. Ahora, la palabra bendición es una palabra interesante, porque la palabra bendición, ¿verdad? Si recuerdan al presidente que teníamos, Barack Obama, Barack es bendición. Y la palabra bendición, hermanos, viene de la raíz del vocablo mabrik, que significa dibujar. Dibujar. Por eso, algo que hace aquí Jacob es que Jacob literalmente va a dibujar el destino de cada uno de ellos. Va a marcar por dónde se va a ir cada una de las tribus. Cuando dice ahí la palabra de Dios, y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos, oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y entonces, al venir y recibir la bendición, versículo 28 dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. La palabra viene de la palabra dibujar. O sea, que lo que va a hacer Jacob es que Jacob va a dibujar el destino de cada uno de ellos, y lo hace con tal precisión. La vez pasada hablábamos del sacrilegio que cometían algunos hijos al no obedecer la petición de sus padres, y decíamos que el padre y la madre a veces dan una decisión que han determinado en cuanto a su vida, en cuanto a su entierro, en cuanto a sus bienes, y le piden a sus hijos que lo sigan al pie de la letra. Y decíamos nosotros que esto es una de las más importantes decisiones que hacemos para darle honor a papá y a mamá donde ellos quieran. Recuerden que Jacob le dijo a su hijo José: si he hallado gracia ante tus ojos, llévame de regreso y entiérrame en la casa y en la tumba de mis padres, donde está Abraham y donde está Sara, donde está Lea y donde está Isaac. Ahí llévame y entiérrame yo. Donde está Rebeca, donde está Isaac. Y entonces lo que sucede, hermanos, aquí es muy interesante, porque lo que hace Jacob es que va a dibujar ello, y miramos que ellos obedecen eso. Una cosa más, Josué no decide en dónde se va a quedar cada una de las tribus. Quien decide cómo se dividen las tribus en la tierra prometida es Jacob. Es algo muy interesante, hermanos. Así que aún pasan 430 años después, y después le añades los 39 años en el desierto, cuando entran a la tierra prometida, y quien decide cómo se van a dividir realmente es Jacob. Jacob decide cómo se van a dividir las tribus. Y esto es algo muy interesante, hermanos. Reiteramos el respeto a la palabra de papá y mamá. Si papá dice: me entierran aquí, uno tiene que obedecer eso, si no es sacrilegio. Esto es, se está afrentando a lo sagrado, y sobre todo a Dios, cuando se le hace una promesa a alguien que ha de morir.
Y él les dice, si he hallado gracia, me llevan. Lo mismo que hace José. ¿Qué dice José? Le pide a ellos, hermanos. ¿Qué dice? ¿Alguien recuerda? Cuando he de morir, llevar mis huesos y enterrarlos, ¿dónde? Allá con mi padre Jacob. Entonces esto tiene que ver con ello. Ahora, miremos pues estas 3 partes para cada una de las tribus y veamos cómo las separa este Jacob. Primero, lo que tenemos que entender es el tema de liderazgo, el tema real y el tema de rey. Y esto lo veíamos la vez pasada brevemente. Mencionarme los 4 hijos primeros de este Jacob, hermanos. Rubén, Simeón, Leví y Judá. Muy bien. Lo primero que se establece, hermanos, es que los primeros 3 hijos no podrán ser los que tendrán el cetro, el reino, el trono, la bendición de proseguir. Ellos no lo pueden ser. ¿Y por qué no lo pueden ser? Por los errores que cometieron. Rubén había sido el primero, pero Rubén había cometido un gran error. Rubén se había acostado con una mujer ¿de qué? De su padre. Por lo tanto queda totalmente eliminado. ¿Ok? Luego viene Simeón y Leví. Automáticamente le tocaría a Simeón, pero Simeón y Leví cometen un error. ¿Qué error cometen? ¿Qué recuerdan, hermanos? ¿Mande? Fueron y mataron a los que abusaron o violaron a su hermana. ¿Cuál es el problema con eso? La injusticia que cometen, porque no mataron a aquel que violó a su hermana solamente, sino que mataron a todos los hombres, y se declara en esa manera la imprudencia y hasta cierta manera el salvajismo que ellos tenían. No tuvieron prudencia, no siguieron lo que tenían que seguir. Ahora Rubén, esta es la promesa que se da. Veamos en el versículo 3, dice así. Rubén dice: tú eres mi primogénito. Dice ahí, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad. Fíjate cómo menciona dignidad, es importante eso. Principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Las aguas traen bendición a todo tipo de tierra. Cuando llueve, la agua trae bendición, pero el agua también puede traer, ¿qué, hermanos? Maldición y destrucción. Cuando esta no se controla en sí misma. ¿Vieron lo que pasó en los estados del este con el huracán Ida? Cómo destruyó Nueva York y destruyó partes de todas estas secciones. ¿Por qué? Porque el agua, hermanos, cuando no se mantiene en orden, el agua puede destruir. Y la promesa que le da Rubén le dice: tú eres mi primogénito. O sea, le reitera eso, sí, tú eres mi primogénito. Y lo eres. Solamente que hay un problema contigo, dice. Mi fortaleza sí, y el principio de mi vigor sí. Principal en dignidad sí, principal en poder, dice. Impetuoso como las aguas, ahí reitera. Tienes mucha fuerza, tienes mucho poder, dice, pero no serás el principal. No podrás ser el primogénito. Y en ese momento pierde la primogenitura. Recuerden ustedes que la primogenitura se fue peleando entre Ismael y Isaac, entre Saúl y Jacob, y cuando cruza los brazos Jacob, por primera vez la primogenitura no se ha de pelear más, cae sobre Efraín. Pero en el caso de Rubén, dice, esta es la razón por la cual la pierdes. Dice, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Y en este sentido se coloca el incesto como algo que está mal y que es impropio. Esto es que nosotros nunca deberíamos de tomar la mujer de nuestro padre. ¿Dónde se ve un caso similar en el Nuevo Testamento, hermanos? En Corinto. ¿Y qué es lo que se ve? Un joven toma la mujer. ¿Por qué está mal eso, hermanos? ¿Alguien conoce a alguien que se casó con su madrastra o...? No estoy hablando en serio, no sé si conocen. ¿No, hermanos? ¿Nadie? ¿Por qué estuvo mal lo que hizo Rubén entonces? ¿Qué es lo que está mal de eso, hermanos?
Quiero que lo piensen. ¿Están relajados todos, hermanos? ¿En qué forma? ¿Por qué lo está deshonrando? Quiero que lo mediten. ¿Por qué lo deshonra? Es mujer, no es su madre, ¿ok? Entonces, no que esté mal que la haya tomado, sino que estaba todavía vivo su padre. ¿Eso es lo que está mal? ¿Qué es lo que está mal, hermanos, de tomar la mujer de papá? ¿Mandé? Aún en la edad de los patriarcas, aunque no se mencione la ley, está la ley. En la ley de Moisés es claro cuando dice que no puedes tomar a la mujer de tu padre. Está claro, la ley está. Y lo que debemos de entender es que aunque la ley de Moisés no se había escrito todavía, los principios de la ley de Moisés ya eran practicados por los patriarcas. Y parte de esto es eso: no puedes tomar la mujer de papá porque estás deshonrando la cama, el lecho de papá. Por eso hasta el día de hoy el incesto está mal. No solamente estaba mal en aquel tiempo, el incesto está mal el día de hoy. El día de hoy dice, no, pues es que es mi prima y es prima lejana y a la prima se le arrima y no hay ningún problema. Pero aún así es pecado. Hay una esencia en cuanto a la línea que había puesto Jehová. Y lo declara Jacob: si no hubiera estado mal, ¿por qué lo está maldiciendo? Si no hubiera estado mal, ¿por qué está perdiendo lo más importante de un ser humano, que es la primogenitura? Si no hubiera estado mal, ¿por qué no solamente lo pierde, sino que también le dice, entonces te envileciste? O sea, llenaste de maldad mi vida, llenaste de maldad mi corazón. Y es que para el ser humano, especialmente para el hombre, ¿recuerdan ustedes cuando se colocan los 10 mandamientos? Después de los mandamientos de Dios, el mandamiento de transición es los padres, honra a tu padre y a tu madre, y el próximo es no matarás. Y el séptimo es no cometerás, ¿qué, hermanos? Adulterio. ¿Por qué? Porque lo más importante del hombre después de la vida es la mujer. Y cuando alguien le quita a la mujer a alguien, es como si le hubiera quitado la vida. Está atentando contra su vida. Y a eso se le llama envilecer. Llenar de vileza, llenar de maldad y llenar de iniquidad. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos capítulo 13 cuando dice la palabra de Dios? Dice, sea el matrimonio honroso, ¿qué? En todos. Y el hecho sin ¿qué? Sin mancilla, sin mancha. En esta sociedad, el adulterio, el incesto, se ve muy normal. Pero ello está mal ante Dios. Es vileza y se ha de manchar. Por eso a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿qué? Juzgará a Dios. Y se empieza a ver esta esencia de leyes morales, específicamente en cuanto al sexo, al coito. Y dice ahí, entonces te envileciste subiendo a mi ¿qué? A mi estrado. Y cuando tú ves la manera en que los acomoda Dios, a Rubén le toca lo que se conoce el día de hoy como la tierra de Jordania, en Jordania. Y ahí donde está el monte Nebo, donde muere Moisés, déjame decirte algo, hermanos. Esta tierra totalmente seca. Está al lado del mar Muerto. Solamente hay desierto y todo color de tierra. Por eso a esta tierra se la entregan a Rubén. O sea que como bendición le coloca la peor tierra de toda la tierra ¿qué? Prometida. Y así que lo que fue un momento de placer para él, vino a ser un momento de destrucción para todos sus descendientes. Es algo muy interesante, hermanos.
pensamos que el pecado no tiene consecuencia. Pero todos los descendientes de Rubén, imagínense ustedes, cuando entran los israelitas por este lado, entraron por aquí y luego pasaron por el río Jordán. Y cuando se empiezan a repartir, le dicen a Rubén, no, dice, tú te vas para allá de regreso. Pues espérate, ¿cómo? Si la tierra prometida está acá. No, sí, pero te toca allá. Y lo coloca en el camino de las tribus guerreras. Y por lo tanto su vida no solamente tendría una tierra de sequía, estaría una tierra llena de enemigos. Y como consecuencia recordaría la vileza que le hizo a su padre, no solamente él, sino todos sus hijos, sus nietos y sus descendientes. Que el error que él cometería sería plasmado por todos. De otra manera le hubiera tocado a él la corona de Israel, de la tierra prometida. Pero no le toca a él la corona, le tiene que tocar allá, por la vileza que había cometido contra su padre. Por eso, jóvenes, hermanos adultos, un momento de lujuria puede traer un sinfín de tragedia en toda tu vida y aún a toda tu descendencia. Aunque el hijo no llevará el pecado del padre, las consecuencias muchas veces los hijos la llevan a causa de sus padres. Esto es, el hijo no llevará la paga por el pecado, pero sí la consecuencia de sus padres. Y entonces vemos cómo Rubén comete un error. La segunda tribu a la cual tiene que ver es Simeón. Esta tribu de Simeón que tiene que ver con el agresor. Rubén es el primogénito. Simeón es el agresor. Dice la escritura que Simeón y Leví son hermanos. Armas, dice ahí, de iniquidad. Dice en el versículo 5: en su consejo no entré mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en ¿dónde? En Israel. Ahora tenemos lo que parece ser la bendición, y reitero, bendición significa dibujar. O sea que lo que hace Jacob es que ya ha dibujado lo de Rubén. Y yo no sé ustedes, pero es lo que pasa con los hijos cuando escuchan el testamento de sus papás. ¿A poco no? El testamento se lee y entonces lee y dice, a mi hijo tal le voy a dejar esto. Y dices, no hombre, pues qué bárbaro, me hubieras dejado otra cosa. Se empieza a leer esto y ellos están recibiendo la acción, el resultado de sus hechos. Simeón y Leví eran hermanos. En el caso de Simeón se muestra lo que podría llegar a ser violencia sin ningún tipo de freno. ¿Por qué? Todos nos vamos a airar, airaos pero no quémanos. El pecado que cometió Simeón y Leví fue que no pusieron freno ni control a su enojo, sino que cuando fueron a matar a todos aquellos, mataron a todos, y en ese sentido fueron injustos. Por eso su padre dijo, ¿qué me habéis hecho? Dice, me has puesto de enemigo contra todos. ¿Por qué? Porque solamente deberían de haber matado a aquel que la había, ¿qué? Violado. Y en este sentido, en su bendición, si lo quieren ver como bendición, se está mostrando cómo eran violentos sin ningún tipo de freno, por lo cual puede tomarse en armas de iniquidad, matando hombres, ira y furor, por lo cual serían apartados y esparcidos, según aquí la palabra de Dios. Recuerden que eso está en el capítulo 34, fueron más allá de la muerte de un hombre y mataron a todos. Y entonces cuando empieza a ver en la manera en que esto se empieza a repartir, a Simeón le toca la parte de abajo, porque es la parte del desierto de Negev, puro desierto. Y nosotros no comprendemos esto porque no trabajamos en agricultura, ¿ok? Pero para ellos la tierra es lo más importante que has de recibir. Si recibes un poquito de tierra pero la misma te va a producir, gloria a Dios. Pero si recibes mucha tierra y no te va a servir, ¿para qué sirve? Lo puedes ver en este país, ¿ok? Vas a Arizona, dices, ¿para qué tanta tierra y tanto desperdicio de tierra?
Vas a Nevada, ¿para qué tanta tierra y para qué tanto desperdicio de tierra? Y de pronto te metes al estado de California. A ver, ¿de dónde vienen casi todos los productos de fruta y de verduras de este país? De todo viene de California, salvo en las temporadas de invierno cuando vienen de Chile y de las partes de Sudamérica, porque California tiene las mejores tierras de todo el país, salvo para sembrar maíz. Y yo no sé por qué no hay tortillas, hermanos, sigo sin entender. Si nos hubiésemos quedado con Kenia, le hubiéramos agarrado 2, 3 elotes y hubiéramos podido hacer la masa, pero resulta que no hay tortillas. Qué bueno, tal vez Dios nos está diciendo, tienen que bajarle a los carbohidratos y empiecen a comer con lechuga. Amén, hermanos. Simeón recibe la peor tierra que debería de recibir. Simeón recibe la sección donde se santifica el pueblo de Israel, de Cades a Cades. Simeón recibe lo que hasta el día de hoy, hermanos, está desértico, no hay nada ahí, hermanos. Es más, cuando cruzas de la parte del sur hacia lo que se conocería como Jerusalén, tienes que pasar por el desierto de Negev, lo que sería la parte desértica, y no hay nada, ni hasta el día de hoy, algunas pocas ciudades que se han edificado solamente. ¿Cuál sería? Armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entré mi alma. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente fueron hijos que no siguieron el consejo. Debieron haber esperado a Jacob que les dijese lo que tenían que hacer, pero se adelantaron. Cuando somos jóvenes, tenemos a ser arrebatados, dice el libro de Proverbios, hacemos las cosas con locura, no pensamos. Y todo esto se queda en la historia de la gente, hermanos, como un sello, cuando los hijos no siguen consejo de papá y mamá. Porque siempre papá y mamá debe de aconsejar correctamente. Así no se hacen las cosas, hija. Así no se hacen las cosas, hijo. Digan lo que digan, esto es lo que debes de hacer, porque eso es lo correcto. Y ellos no siguieron consejo ¿de quién? De su padre Jacob. ¿Y qué dice Jacob en la bendición? Si lo quieren ver como bendición, dice, mi alma no entró en ellos. Esto es que no me hicieron caso. Por lo tanto, como resultado, recibirán eso. No importa qué tan grande seas como joven, como adulto joven, siempre es bueno que le hagas caso a tu papá y a tu mamá. Porque esa parte de honra a tu padre y a tu madre cabe hasta que dejará el hombre a padre y qué, hermanos, y madre, hasta que deja a sus papás y le haces caso. Yo sé que ganas dinero y a veces ganas más dinero que papá y mamá, pero escucha lo que te voy a decir, hermanos. Jóvenes, Anthony, ponme atención. Nadie te ama más que tu papá y tu mamá. De veras. Alan, ponme atención. Nadie te ama más que tu papá y tu mamá. Ya no le digo nada a Carlos. Ok. Entonces, cuando papá y mamá te aconsejan algo, te lo dicen, ¿por qué, hermanos? Por tu bien. A ver, hermanos, ¿pero hacen caso los hijos? No. No solamente afrentan a la familia, por eso la familia está calladita, no dice nada porque vergüenza había de darles, sino que afrentan a todo el pueblo de Israel. Y mejor nadie dice nada, porque si decimos algo se van a ofender a algunos. Lo que está diciendo este Jacob es que en ellos no entró mi consejo, en ellos no entró mi espíritu, por lo tanto, ni mi espíritu se junte en su compañía. ¿Qué está diciendo? Ni siquiera quisiera yo tener comunión con ellos por lo que han hecho. Y dice, porque en su furor, o sea, por la ira, por el enojo, porque ¿por qué se toman las decisiones que se toman? Porque alguien está enojado, porque alguien dejó que la ira, que el furor llenara su vida. Airaos, pero no ¿qué? No pequéis. En este sentido, hermanos, cuando dejamos que el enojo, que la ira inunde nuestro espíritu, cometemos errores. Y errores que quedarán marcados ¿de qué? De por vida. Porque ciertamente, hermanos, la gente se va a acordar. Esto es, la gente te va a perdonar, pero a la gente no se le va a ¿qué? Olvidar. Y como jóvenes cometemos errores por eso. Y por eso dice este Jacob, dice así, dice, y en su temeridad desjarretaron toros, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en tierra. Fíjate, Leví, hermanos, ¿dónde quedó la tierra de Leví, hermanos? ¿Dónde quedó, hermanos?
La andamos buscando. No, está sencilla la respuesta. A ver, hermanos, ayúdenme. ¿Dónde quedó la tierra de Leví? No tienen tierra. No les dieron tierra, hermanos. No, dice Tony, la estoy buscando, pero no saben las letras. No les dieron tierra. ¿Por qué no les dieron tierra? Por el servicio que le darían al tabernáculo y al templo. Pero sobre todo porque quedarían esparcidos. Está cumpliendo esta parte. Esto es, no tendrás tierra. Cuando destruían el templo, ¿para dónde iban los levitas, hermanos? Pues ¿a dónde vamos? Pues, ¿dónde me voy? ¿A qué casa me voy? Pues no tengo casa. Estaban esparcidos. Y en el caso de Simeón quedaban de la misma manera. Por lo tanto, esta bendición se muestra así. Pero algo es interesante en cuanto a ello, hermanos. Leví se reivindica en Éxodo capítulo 32, versículo 29. ¿Por qué? Porque cuando todas las tribus adoran el becerro de oro, hay solamente una tribu que no está de acuerdo con eso. Dice las tribus, no, es que... Y dice ellos, los descendientes de Leví, si quieren servir a estos dioses, sírvanle, pero nosotros serviremos ¿a quién? A Jehová. Y esa decisión hace que a ellos se les coloque como el sacerdocio. Número 1, Rubén, primogenitor. Número 2, Simeón, agresor. Número 3, Leví, sacerdocio. Si ellos no hacen eso, literalmente también se quedan fuera. Y algo interesante acerca de Leví, hermanos, es que los sacerdotes iban a ser los primogénitos de cada familia, por eso se dio el cordero para sacarlos de Egipto. Pero en este caso, Leví gana por su celo y se reivindica de tal manera que se coloca como los que servirían a Jehová. Ellos serían la puerta entre Dios y los hombres. ¿Ok? Según Éxodo 32, verso 29, lo cual se coloca en Deuteronomio también 18, 1 y 2. Luego seguimos. ¿Quién estaba siguiéndome, hermanos? A ver, número 1, Rubén, ¿significa qué? Primogenitor. Número 2, Simeón, ¿significa qué? Agresor. Número 3, Leví, ¿significa qué? Sacerdocio. No se les va a olvidar, ¿ok, hermanos? Número 4, aquí sí viene el lindo, el hermoso Judá. Yehuda significa alabanza a Dios con las manos hacia el cielo. Y hace un simbolismo a lo que hacían los sacerdotes cuando le entregaban los animales. Tomaban el animal del sacrificio, lo mecían y lo colocaban en la parte de Dios. Alabanza a Dios, Judá. Judá se reivindicó antes de que se dieran estas promesas. ¿Cómo? Porque fue el que hizo que José declarara que él era José. Y fue el que dio su vida y daba su vida por el más pequeño Benjamín. Y lo hizo para no darle dolor más a su padre. Y aun cuando José no sabía quién era, se arrepintió y José oyó que él estaba arrepentido de lo que había hecho con José. Y se reivindicó. Y en este sentido se le coloca lo que veíamos en el liderazgo hace 3 clases. Ahora, Judá, hermanos, dice la lectura, Judá, te alabarán tus hermanos. ¿Por qué? Porque Judá significa, ¿qué, hermanos? Alabanza. Significa alabanza. Dice, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. ¿A quién le había pasado eso, hermanos? A José. ¿A quién le iba a pasar eso, hermanos? A Judá. Pongan atención, hermanos, es muy interesante. Versículo 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Esto es, las tribus le tendrían un temor. Nosotros no vivimos en África, pero si tú vieras a un león dormido, ¿lo despertarías? Si ves a un león, ¿qué es lo primero que sientes, hermanos? Miedo. Y lo que pasaría cuando las tribus vieran a Judá, tendrían temor. Tendrían temor. Es más, Judá, la idea es trono, líder y rey. Es Judá el que va a unificar las tribus. Es Judá el que va a recibir la primogenitura de bendición. No fue Rubén, no fue Simeón, no fue Leví, sino Judá. ¿Por qué Judá? Porque es el último, salta al número 4, siempre es 4.
Y dice ahí la escritura, no será quitado el cetro de Judá. Cetro indica aquel bastón, aquella vara con la cual rigen los reyes. Por lo tanto, Judá tendría reyes y Judá tendría descendientes. Díganme, ¿quién es el primer rey de la tribu de Judá? David. Díganme aproximadamente cuántos años pasan desde esta bendición a cuando David queda como rey. ¿No? ¿Sí? Cerca de 750 años. Por lo tanto, ya Jacob está dibujando el destino de ellos. Pasan 700 años, se coloca David. Pasan 1000 años, se coloca al otro descendiente de Judá que vendría a ser rey de todos. ¿Quién es, hermanos? Jesús. ¿Ok? Y dice así, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, esto lo veremos con más de la próxima clase, hasta que venga Shiloh. ¿Qué es Shiloh, hermanos? Shiloh es Cristo. Shiloh en hebreo es Cristo. Hasta que venga el ungido especial, el Mesías especial. Shiloh era una de las ciudades donde se colocó el tabernáculo. Esto es que Jesús sería aquel que estaría en medio del tabernáculo de Dios y los hombres. Y dice ahí, y a él se congregarán los pueblos. Esta es la gran profecía que está haciendo Jacob, mucho antes de que establezca la ley Moisés. Pongan atención, hermanos, ¿ok? Jacob acaba de decir que la gente le va a tener miedo a Judá. Y la gente le tenía un respeto increíble. ¿A quién, hermanos? A David. El rey David, hermanos, todos le tenían temor. ¿Se acuerdan ustedes cuando se enfrentó ante Goliat? Todos bien temerosos, dice David, pues ¿qué es? Y la gente le tenía temor a David, hermanos. Le tenían, de verdad, era un pequeño cachorro cuando comenzó su vida, pero después se hizo como un gran león. Es más, hasta el día de hoy, Jerusalén como símbolo del escudo de la ciudad, ¿es un qué? Es un león. Y de ahí se la sacó Disney, ¿ok? La del Rey León, todos se la copiaron de la Biblia. Todos de la Biblia. ¿Por qué? Porque el rey de qué, hermanos? No, agradezcanle a Jacob que le dio esta bendición, porque de ahí sacaron las ideas. Y dice ahí, la escritura dice, y a él se congregarán los pueblos. Y por primera vez se hace mención de algo, que Shiloh, que Cristo, que la Mesíaca, el ungido, a él se iban a congregar. No solamente se van a doblar las rodillas todos los familiares, todas las tribus, como si fuese el primogénito. Y así pasa, hermanos. Todos se doblan ante David, porque David era un hermoso rey, el gran león, la tribu. ¿Se acuerdan cuando lo presenta Apocalipsis? Dice, la raíz de David, ¿verdad? ¿El león de quién? De Judá. Y luego dice la escritura, y dice, y a él se congregarán los pueblos. Fíjate, ese dibujo que hizo Jacob, Berik, o sea, dibujo, está dibujando la ciudad de Elgin el día de hoy. La profecía de Jacob dibuja la ciudad de Elgin el día de hoy. ¿Por qué? Porque aún todos los pueblos a él se congregarán. Y la iglesia, el reino, es compuesto de todas las tribus, todas las naciones, todas las lenguas, todas las razas, y todos se congregan ¿en qué? En su nombre. Fíjate hasta dónde dibujó Jacob, hermanos. Hasta tocarte a ti y hasta tocarte a mí. Y luego sigue diciendo algo increíble y dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas ¿qué? Su manto. ¿Por qué? Porque las uvas y porque el vino es lo más caro que existe. Y Jesucristo no se lavó con agua,
se lavó con vino, se lavó con uvas, de tal manera que proveyó. ¿Entenderemos mejor esto? La próxima clase. Porque yo soy la vid, vosotros sois qué, hermanos. Pero, y eso lo veremos después, porque no llevamos prisa. Amén. Así que lo abro para preguntas, hermanos. A los 4 hijos, primero, vamos a ver, Jonathan, good morning. Rubén, muy bien. Rubén significa, muy bien, primogénito. Número 2, Alan. Simeón, Merari, háblame por favor. Simeón significa, sí, eso, con los ojos me lo dijiste. Agresor, eso es lo que significa. Número 3, Luis, ya casi llegan las vacaciones. Tranquilo, Luis, estamos en clase, ¿ok? Número 3, Luis. Leví significa, muy bien, sacerdocio. Y número 4, vamos a ver la embarazada por acá. No, la otra embarazada, esa, muy bien. Citlali, dice, si soy la única. Número 4, muy bien, ¿qué significa? Rey, líder, trono. Son los 4 primeros hijos, todos de Lea, los cuales reciben la bendición por parte de Jacob. No parece bendición los primeros 3, pero el último, sin lugar a dudas, es una de las bendiciones más importantes que llegan, porque toca hasta el día de hoy. Y con eso lo voy a abrir para preguntas y comentarios. Y si quieren platicar, platicamos. Y si quieren descansar, nos vamos a descansar. Preguntas y comentarios, hermanos. ¿Están contentos, jóvenes? ¿Sí están contentos, jóvenes? Muy bien. Preguntas. Lo dejo a ustedes. Muy bien. Reuben, Shimón, Levi y Judá. 4 tribus. Preguntas, hermanos.